que te pertenece, que te corresponde y que gobiernes sobre todas las cosas. Señor, anhelamos ver el día en el que todo se sujete a vos, Señor. Anhelamos ver el día en el que todas las cosas sean reconciliadas en ti. Anhelamos ver ese día en el que todo sea reunido en ti, Señor. Señor, gracias por este privilegio que tenemos como colaboradores para que ese propósito se cumpla. De que toda rodilla se doble, Señor, toda lengua confiese tu nombre, todo el mundo reconozca tu autoridad y sea Rey soberano sobre todas las naciones de la tierra, Señor, porque sos el único digno, el único Rey justo, el único, Señor. Y hacia vos dirigimos toda nuestra adoración. Nada ni nadie más merece ocupar ese lugar más que vos, papá. Te damos honra, Señor, te damos gloria y te damos gracias por este privilegio que tenemos de adorarte. Gracias, Señor. Puede tomar su asiento. Buenas noches. Qué hermoso ambiente de exaltación al Señor. Los niños pueden pasar a su culto. Aquí está el cartel. Tiempo de niños. Todos los niños. Ahí está. Bueno, quiero invitarle a que busquemos en Efesios capítulo 2, versículo 4. Le puse por título a la prédica, Alma posicionada en Cristo. Por si está anotando, alma posicionada en Cristo. Casi todos los versículos que vamos a leer están en Efesios, así que bueno, vamos a estar ahí cerquita, ¿sí? Efesios 2:4 dice, pero Dios es tan rico en misericordia, en la NTV, tan rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjense la historia que cuenta estos versículos. Nosotros estábamos primero, ¿cómo estábamos? Muertos. Pero en su gran amor y misericordia con que nos amó, estando nosotros muertos, ¿qué pasó? Nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó. Y luego de habernos resucitado, ¿qué pasó? Nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo, ¿sí? Alma posicionada en Cristo, le decía que es el título. ¿Y cuál es esa posición que tenemos? Es una posición espiritual que tenemos. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, ¿sí? Así que si yo le pregunto, ¿cuál es tu posición espiritual? ¿Qué me va a responder? ¿Sentado dónde? En lugares celestiales. ¿Y con quién? Con Cristo. Ok. Ahora, ¿qué son los lugares celestiales? ¿Qué hay en su imaginación cuando le digo o cuando leemos estos versículos que hablan de los lugares celestiales? ¿Usted se imagina un lugar con nubes, con mucha luz? ¿Se imagina calles de oro, lagos de cristal? Porque si pensamos que los lugares celestiales son lugares a los que vamos a acceder después de que morimos, es como que primero tenemos que morir para disfrutar de estos lugares celestiales, nos vamos a estar perdiendo durante nuestra vida de cosas muy lindas y muy interesantes que Dios tiene preparadas para con nosotros, ¿sí? Por eso los lugares celestiales son una realidad espiritual e interna a la que podamos acceder hoy. Se lo voy a repetir. Los lugares espirituales son una realidad espiritual interna
a la que podamos acceder hoy, estando acá vivos, ¿sí? Estando acá en el planeta Tierra, pero que el deseo de Dios es que esa realidad no se quede solamente en nuestro espíritu y en nuestro interior, sino que se manifieste en nuestra alma y que se manifieste hacia afuera. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Hay algunos que están muy distraídos, por eso les voy a hacer preguntas. Los lugares celestiales en los que dice la Biblia en que estamos son realidades espirituales que tienen que ser una realidad para nosotros ahora en nuestra vida. No podamos esperar a morir para recién poder disfrutarlos, ¿sí? El deseo de Dios entonces es que eso no quede solamente en nuestro espíritu, sino que esa realidad espiritual en la que estamos la manifestemos en nuestra alma y la manifestemos en nuestros días aquí en la tierra. Sabemos que somos seres espirituales, pero que además, ¿qué tenemos? Un alma y un cuerpo, ¿sí? Estos versículos dicen que estábamos muertos espiritualmente. Un día Dios, por su gracia y por su bondad, nos resucitó, nos sentó en lugares celestiales, nos trasladó de tinieblas a luz admirable, y nuestra nueva realidad y nuestra nueva posición es esa, que estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahora la pregunta es, ¿por qué es importante eso? ¿Por qué es importante saberlo? ¿Qué hay en esos lugares celestiales? Vamos a Efesios 1:3 para descubrir qué hay en esos lugares celestiales. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Porque estamos unidos a Cristo. ¿Qué hay entonces en los lugares celestiales? Bendiciones, pero no solamente algunas bendiciones. ¿Qué dice el versículo? Toda clase de bendiciones, ¿de qué tipo? Espirituales, ¿sí? Porque las bendiciones en sí son espirituales, están en los lugares celestiales. En esos lugares hemos recibido toda clase de bendiciones, y el mismo libro de Efesios nos dice algunas de esas bendiciones, aunque también nos dice que son incontables o que son inescrutables. Dice que son riquezas y que son tesoros que no se pueden contar, pero algunas las encontramos. Por ejemplo, la gracia, la paz, la libertad, el perdón, la sabiduría, el entendimiento, el amor y una larga lista. En el ámbito espiritual no nos falta nada y todo fue consumado. ¿Cómo es nuestro espíritu? Perfecto. Todo consumado, no le falta nada. En esos lugares celestiales tiene todo lo que necesita, ¿sí? Por eso decimos que la obra de Cristo fue completa, porque listo, no le hace falta absolutamente nada más, ¿sí? Efesios 3:16. Dice el apóstol Pablo, pide en oración que dé, y acá dice dos características que me gustaría que prestemos mucha atención. De sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. ¿Qué hay en esos lugares celestiales? Hay recursos. Pero esos recursos, o en la Reina Valera riquezas, tienen dos características. ¿Cuáles son? Son gloriosos y son incontables. ¿Qué significa que sean gloriosos? Gloriosos significa que son parte de la esencia de lo que Dios es. Tienen su misma esencia. La gracia, ¿quién es? Cristo. La paz, ¿quién es? Cristo. La verdad, ¿quién es? Cristo. Y así todas esas cosas son gloriosas justamente porque son una partecita de lo que Dios es, ¿sí? En los lugares celestiales tenemos toda clase de riquezas. ¿Y esos recursos espirituales para qué sirven? ¿Alguien prestó atención al versículo? Lo volvemos a poner. Efesios 3:1. Efesios 3:16. Dice que piden oración que de sus gloriosos e inagotables recursos. ¿Para qué son estos recursos?
para fortalecernos con poder en el ser interior. ¿Para qué son? Para fortalecernos en nuestro ser interior. ¿Sí? Ahora, ¿por medio de quién podemos acceder a estos recursos o a estas riquezas espirituales? Por medio del Espíritu. Porque dice, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su... No, por medio de su Espíritu. Así que accedemos a estas riquezas espirituales por medio de nuestra comunión con el Espíritu Santo. Esto es hermoso y es glorioso porque cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo toma de estos recursos, sabe lo que nos hace falta y nos lo da. Un poquito más adelante dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mucho más de lo que nosotros le podemos pedir al Espíritu Santo y mucho más de lo que nosotros podemos entender, sucede cuando estamos en comunión con Él. Porque Él que nos conoce y que conoce nuestro espíritu y conoce nuestra alma y sabe lo que nos está haciendo falta, aunque nosotros mismos no tengamos idea qué nos está haciendo falta, Él toma de esos gloriosos recursos y nos lo da y hace mucho más de lo que nosotros podemos entender en nuestro interior. Pero la clave está en que tengo que estar en comunión con el Espíritu. Porque eso no se obtiene de otra forma que no sea mediante mi comunión con el Espíritu Santo. ¿Sí? Estas riquezas no son para disfrutar cuando hayamos muerto, lo quiero volver a repetir, porque cuando estemos en el cielo ya nada de esto va a tener mucho sentido, porque ahí ya va a estar todo resuelto. Esos recursos son para que los necesitamos hoy, cada uno de los días de nuestra vida. Esos recursos están para fortalecernos en el ser interior y los accedemos mediante nuestra comunión con el Espíritu Santo. ¿Vieron que hay un versículo que dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles? ¿Qué significa que intercede por nosotros? Significa que Él que sabe lo que necesitamos, trae lo que nosotros estamos necesitando de esos recursos espirituales. Ahora, nuestra posición dice entonces que estamos en lugares celestiales, pero ¿cómo estamos en esos lugares celestiales? Sentados. ¿Sí? Estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ahora, ¿qué significa eso de que estamos sentados? ¿Por qué no podamos estar parados o no podamos estar corriendo o saltando? Porque es muy específico, estamos sentados. Sentados es una posición de gobierno. ¿Sí? Si leemos un poquito antes, en el capítulo 1, 1:21, acompáñenme por favor, vamos a ver ahí que el apóstol Pablo viene hablando de la autoridad de Cristo. Dice, ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo, el 22, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de ¿quién? De la iglesia. ¿Queda alguna duda entonces cuál es la posición de Cristo? Por encima de todo. Por encima de Alberto, por encima de Biden, por encima de todo. Por encima de los demonios de mayor rango, de todo. Ahora, después del capítulo 1 en el que dice que Jesús fue puesto por encima de todas las cosas, en el capítulo 2 dice que nosotros fuimos sentados, ¿dónde? Juntamente con Él. ¿Y qué significa que nosotros fuimos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales? Significa que esa autoridad y ese gobierno que Dios le dio a Cristo, Cristo decidió compartirlo con nosotros, su iglesia. Y nos puso a nosotros en una posición de gobierno también. Por eso en muchas partes el apóstol Pablo nos dice que nosotros reinaremos con Él, gobernaremos con Él. Romanos 5:2 dice
que este lugar de privilegio inmerecido al que accedimos fue por la fe. Simplemente por la fe accedimos a este lugar, donde no solamente lo tenemos todo, donde no solamente estamos alcanzados por toda clase de bendiciones espirituales, sino que además estamos en una posición de gobierno. Dígame si no es un lugar de privilegio. Es un lugar de privilegio. Solo podemos gobernar desde los lugares celestiales porque este es un gobierno espiritual. Por eso es tan importante que aprendamos a conocer nuestra posición. ¿Sí? Entender nuestra posición nos va a ayudar a entender también qué se espera de nosotros, cuál es el lugar que ocupamos, para qué estamos ahí. Aunque este gobierno es espiritual, Dios también quiere que ese gobierno se exprese en lo natural. Dios quiere que ese lugar de gobierno en el que estamos se exprese en los lugares donde nosotros nos movamos. Y como embajadores de Cristo, empecemos a ver que en los lugares donde nosotros nos movemos, todo empieza a responder al diseño de Dios. Y todo empieza a reunirse en Cristo. Y todo empieza a verse manifestado según el diseño de Dios. Ahora, todo esto es maravilloso, ¿no? Realmente, en una parte del apóstol Pablo dice, cuando pienso en esto, caigo de rodillas y solamente le agradezco a Dios. Cuando entendemos cabalmente la obra maravillosa y la posición de privilegio en la que Dios nos puso. Ahora, ¿cuál es nuestro problema, nuestro principal problema para expresar esta realidad y esta posición que tenemos en nuestro espíritu? ¿A alguien se le ocurre? La ignorancia y la incredulidad. ¿Y eso dónde está? En el alma. El alma es hermosa y yo la amo, pero es a veces un problema para expresar esta realidad espiritual. El alma es una mediadora entre lo natural y lo espiritual, ¿sí? El problema es que cuando el alma está demasiado enfocada en lo que pasa en su realidad natural e ignora, como decía Norma, nuestra realidad espiritual, ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque nos olvidamos, desconocemos, no sabemos o no le prestamos la importancia que requiere a toda esta parte espiritual y solamente nos guiamos por lo que pasa acá en lo natural, ¿sí? El alma funciona en dos ámbitos a la vez y ocupa un lugar muy importante en el plan de Dios. Por eso es necesario que el alma empiece a entender y se despierte a esta realidad espiritual para que pueda también vivirla, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el alma está desconectada de la realidad de Dios? Y quiero que veamos un ejemplo en el Salmos 42. El salmista estaba viviendo una situación en el alma que mostraba que estaba totalmente desconectada de la realidad de Dios, con la cual seguramente nos vamos a sentir identificados. Salmos 42, 1. ¿No hay internet? ¿Se cortó? Bueno, se los leo. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Alguna vez le ha pasado esto? ¿Que su alma se abate dentro de ustedes o su alma se turba? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El versículo 6 dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Un alma que no tiene comunión con Dios, que está ignorando su realidad espiritual y solamente se centra en las circunstancias de acá, de esta tierra, ¿qué le empieza a pasar a esta alma? Dos cosas. Se abate y se me olvidó. Se abate y se turba. El salmista dice, oh alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? ¿O por qué te turbas dentro de mí? Un alma desconectada de Dios empieza a tener sed.
porque el alma fue creada para estar en contacto y en comunión con Dios todo el tiempo. Entonces dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y aquí hay una ventaja, porque el salmista se estaba dando cuenta de que su alma tenía sed y que era sed de Dios. Muchas veces tenemos sed en nuestra alma, pero no nos damos cuenta que es sed de Dios. Entonces buscamos llenarla con un montón de aguas que nos contaminan, que nos hacen mal y que no es la verdadera agua que Dios quiere darnos. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encontró con la samaritana en el pozo? Jesús detectó que esa era un alma sedienta. No vio una mujer adúltera o fornicaria o promiscua, no. Dijo, acá hay un alma sedienta simplemente. Por eso empezó a hablarle de que Él era el agua de vida. ¿Sí? Cuando nuestra alma está desconectada de la realidad de Dios, que en la realidad de Dios dijimos que ¿qué había? Gloriosos e incontables recursos. Pero acá en esta realidad del alma desconectada de Dios, ¿qué hay? Sed, turbación, abatimiento. Imagínate qué extraño, ¿no? Que acá hay una mesa inagotable de comida. Toda la comida que vos quieras, sana, fresca, saludable, todo el tiempo disponible. Qué hermoso eso, ¿no? Qué hermoso que vos tenés ganas de ir, como tener un chef privado. No me acuerdo si leí una noticia de que Cristiano Ronaldo estaba buscando un chef. Yo decía, qué hermoso tener un chef y decir, hoy tengo ganas de comerme una torta de 3 leches y que te la haga. Bueno, trasladado a lo espiritual, una fuente inagotable de recursos y de este lado, un alma sedienta. Parece muy simple, ¿no? Lo que tiene que hacer el alma. ¿Qué tiene que hacer? Conectarse con esta fuente. ¿Por medio de quién se conecta esta fuente? Del Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo accede a incontables y gloriosos recursos. Muchas veces no sabemos identificar que nuestra sed es de Dios y empezamos a saciarlas con cualquier cosa que nos ofrecen. Ahora, ¿cómo hago? Esta es la gran pregunta. ¿Cómo hago para llevar mi alma a experimentar mi realidad espiritual? Yo puedo leer Efesios y decir, wow, qué hermoso todo lo que dice acá, pero en mi alma no lo vivo. Mi alma tiene depresión, mi alma tiene muchas heridas, mi alma tiene, no sé, angustia, mi alma está abatida, mi alma está con ansiedad, mi alma está turbada, mi alma está, no sé, todos los problemas que puede llegar a haber en el alma. ¿Cómo hago que esa realidad espiritual sea parte de mi alma también? Y eso es lo que llamamos la salvación del alma. ¿Qué es la salvación del alma? No es que el alma no se vaya al infierno. La salvación del alma es que mi alma pueda apropiarse de todas esas riquezas espirituales que la obra de la cruz ganó para mí. Todo eso que es una realidad en mi espíritu, que empiece a verse expresado en mi alma, eso es lo que va haciendo que mi alma vaya siendo, ¿qué? Salvada. ¿Sí? ¿Cómo entonces hago que mi alma vaya siendo salvada? Le tengo que empezar a notificar a mi alma la realidad que tengo en Cristo. Acompáñenme a Juan 8:31. No anda la pantalla, así que van a tener que buscar. ¿Ahora anda? Ahí está. Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cómo hago que mi alma experimente esa libertad? Que es una realidad en mi espíritu, tengo que conocer la verdad.
Ahora ese conocer es la famosa palabra ginosko en griego, que habla de un conocimiento por experiencia, un conocimiento de primera mano, ¿sí? Un conocimiento porque yo lo viví, yo estuve ahí, yo lo vi con mis propios ojos, lo toqué con mis propias manos, yo lo experimenté. Ese es el conocimiento del que está hablando acá, ¿sí? Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad juega un rol fundamental, ya que es el medio por el cual nuestra alma va siendo salvada. Yo voy conociendo verdad, mi alma que estaba en ignorancia va siendo salvada. Va pudiendo disfrutar de todo lo que está en mi espíritu. La verdad nos hace libres ¿de qué? Cuando leemos todo el capítulo, vemos que Jesús habla de que la verdad nos hace libres de la muerte espiritual. La verdad nos va sacando de la muerte espiritual. Nuestra alma todavía estaba en muerte. ¿Se acuerdan que nuestro espíritu fue resucitado? Pero nuestra alma todavía estaba en muerte. Entonces, ¿cómo el alma va saliendo de esa muerte espiritual, esa muerte que se experimenta con todas esas sensaciones feas que tenemos en el alma, con toda la carne gobernando nuestra alma, va saliendo a medida que va conociendo la verdad? Pero no, fíjense que hay una diferencia, porque no es a medida que escucha más prédicas, no es a medida que lee más la Biblia, aunque todo eso puede ayudar, ¿no? Sino que es más bien a medida que va experimentando la verdad. Vos podés tener un instituto bíblico completo y sin embargo tu alma puede no estar siendo salvada, porque no se trata de un conocimiento teórico. No solo debo conocer la verdad, sino que debo tener fe en esa verdad, ¿sí? Y el apóstol Santiago nos explica algo muy importante. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 21. Perdón si voy rápido, no tengo mucho tiempo, pero acuérdense que siempre está la posibilidad de verla de nuevo, ¿sí? Por YouTube, escuchar más tranquilo. O preguntar, creo que está buenísimo si no entendemos algo, después mandar un mensajito y preguntar. Santiago 1:21. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Porque tiene el poder, ¿para qué? Para salvar su alma. ¿Qué tiene el poder para salvar el alma? La palabra de Dios sembrada en nuestro corazón, ¿sí? 22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. La palabra de Dios, es decir, la verdad, tiene el poder para salvar nuestra alma. Pero tienen que pasar algunas cosas para que esa verdad me salve. Y son las que describe acá Santiago. Número 1 dice, si la aceptas con humildad. Si la aceptas con humildad. La humildad nos lleva a reconocer la necesidad de nuestra alma y el poder de la palabra para transformarnos. Si nosotros estamos acá en esta noche diciendo, Señor, necesito escuchar esa palabra, necesito conectarme con tu palabra para darle respuesta a estas situaciones que me están pasando aquí en la vida, y yo estoy reconociendo mi necesidad de esa palabra, entonces lo estoy escuchando con humildad. Pero si yo vengo acá a ver qué nuevo hay para mí, o porque ya se me hizo costumbre venir, no hay lugar para la palabra en nuestros corazones.
Cuando reconocemos que Dios es más sabio y que su palabra está por encima de todo, es cuando estamos preparados para escuchar con humildad. ¿Cuántos piensan, le voy a pedir que levante la mano, cuántos piensan que Dios o la palabra de Dios tiene más sabiduría que mi propia opinión? ¿Pueden levantar la mano? Bueno, algunos no, se pueden retirar. No, mentira. Todos lo sabemos. Ahora vamos a un caso concreto, ¿no? Yo me digo a mí mismo, qué tonto que soy. No, a mí no me da la cabeza para eso, yo no lo entiendo. Si ustedes tuvieran que evaluar a una persona que dice eso, ¿es una persona humilde o orgullosa? Se quedaron pensando. ¿Humilde o orgullosa? Orgullosa. Porque la palabra de Dios dice que en nosotros está toda la sabiduría y la inteligencia. Así que si Dios dice una cosa sobre mí y yo digo otra cosa sobre mí, hay orgullo en mi corazón y no estoy dando lugar a lo que la palabra de Dios está diciendo sobre mí. Si Dios dice que yo soy inteligente, aunque toda mi escuela me haya mostrado que para mí no soy inteligente, yo le tengo que creer a esa verdad, a lo que Dios está diciendo de mí. Si Dios dice que yo soy sabio, si Dios dice que yo soy amoroso, si Dios dice, lo que Dios dice, esa es la verdad que guía nuestras vidas. ¿Cuántas veces decimos, es que yo soy así, y decimos cosas de nosotros mismos que son mentiras? Eso es orgullo. Ahora les pongo otro ejemplo. Si yo digo, yo tengo toda la inteligencia y toda la sabiduría en mí, ¿eso es orgulloso o es humildad? Humildad. Porque estoy diciendo la verdad de quien Dios dice que soy. Fíjense que Jesús decía, aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Eso es humildad o orgullo? Humildad, porque está diciendo la verdad de lo que Dios dice que Él es, ¿sí? No hay mérito en nosotros en eso. Lo somos por gracia, simplemente. Número 2. Primero era si la aceptamos con humildad. Número 2, si la ponemos en práctica. Estamos en un tiempo donde escuchamos mucho. No sé a cuántas reuniones viene usted acá, pero muy probablemente, aparte de venir acá, escuchamos prédicas por YouTube, leemos libros, asistimos a congresos. ¿Cuántas prédicas en promedio habrá escuchado usted en el año 2022? A ver, un promedio. ¿100? ¿50? Mucho. Escuchamos mucho. Y eso está buenísimo, pero hay un peligro. Y el peligro es convertirnos en solamente oidores y no hacedores de la palabra. Y el apóstol Santiago dice eso, es engañarse a ustedes mismos. Yo puedo pensar hoy, con todas las prédicas que me he escuchado, ya debo estar como mucho más santo que el año anterior. Pero si yo esas palabras no las gestioné, no las obedecí, no las puse en práctica, Dios me habló algo, pero después pasa el tiempo y me olvido, entonces me engaño a mí mismo porque sigo exactamente igual que como estaba antes de escuchar, ¿sí? Si no gestionamos lo que escuchamos en obediencia, somos como los que construyen su casa sobre la arena. ¿Se acuerdan de esa parábola? Jesús dice, el que escucha mis palabras, pero no las obedece, lo comparo a alguien que construye su casa sobre la arena. Cuando viene la tormenta, vienen los vientos, se levantan las olas, ¿qué pasa con eso? Se derrumba. Es decir, que todo ese esfuerzo no sirvió de nada. O sea, todo el esfuerzo que hacemos por congregarnos, o por venir a los discipulados, o por venir a... no sirve de nada si eso que escuchamos no lo hacemos. Y tercero, dice si no la olvidas. Si aceptamos con humildad, si la ponemos en práctica, y tercero, si no la olvidas.
Olvidar la verdad nos pone en una posición vulnerable frente a las tinieblas. Porque las tinieblas tienen una misión, y ahí es donde entra la verdadera guerra espiritual. ¿Cuál es el principal objetivo del diablo con tu vida? Fíjense en Efesios 6:13, lo vamos a leer ahí. ¿Qué es lo único que le interesa al diablo? Fíjense. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así pues, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. El 14. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Y ahí sigue describiendo la armadura de Dios. ¿Qué es entonces lo que le interesa a las tinieblas? Sacarnos de una posición. ¿Y esa posición cómo se llama? Cristo. Si yo estoy en Cristo, la tarea de las tinieblas constantemente va a ser para tratar de moverme, de sacarme de esa posición. Porque si me sacan de esa posición, pierdo todo lo que tengo en Él. Pierdo la libertad, pierdo la sanidad, pierdo la paz. Todo lo que dijimos que hay una fuente inagotable de recursos en Cristo, todo eso cuando me salgo de Él, chao. No tengo nada. En Cristo no hay ninguna condenación. Fuera de Cristo, ¿qué hay? Condenación. Por eso el apóstol Pablo dice, defiendan su posición. Y parte muy importante de eso es no olvidar. Yo los felicito a los que toman nota en las prédicas, a los que estudian, a los que agarran los libros de la Biblia y los escudriñan, los desmenuzan. Porque ¿de qué te estás ocupando ahí? De la verdadera guerra espiritual. De que estés bien firme en la palabra, que tengas un entendimiento claro de la verdad y de lo que Dios dice que vos sos, para que cuando venga el tiempo del mal, para que cuando vengan las acechanzas del diablo, que vienen, estoy seguro que toda esta semana han tenido esos pensamientos, ¿no? Como, ¿qué vas a hacer porque no tenés plata, no tenés plata, no tenés plata? Que le faltan cosas a tus hijos, le faltan cosas a tus hijos. Mira, ¿cómo va a ser tu futuro? Esos pensamientos de las tinieblas que vienen a querer movernos de nuestra posición y a llevar nuestra mirada a esta realidad para que olvidemos esta realidad. Ya todos estamos de acuerdo, ¿no? Que acá es la celestial y acá es la terrenal. Ya está. No hace falta un cartelito ni nada. Si las tinieblas logran que nuestra mirada esté centrada solamente acá y que nos olvidemos que acá hay toda una riqueza, entonces cumplieron su cometido. Quiero que podamos pensar algo práctico en esta noche, que pienses en qué cosas te han preocupado esta semana. ¿Qué pensamientos te han angustiado? ¿Qué pensamientos te han hecho tambalear quizás en la fe? ¿Sabes qué hay detrás de estos pensamientos? Hay engaño. Hay una mentira muy sigilosa, porque nosotros acá somos muy estudiosos de la palabra, tenemos muchos años de iglesia, pero las tinieblas son muy astutas, así que entran con una mentira, se instalan en nuestra mente y empiezan a provocar todos esos sentimientos, ¿no? ¿Y sabes qué necesitamos hacer como una costumbre en nuestras vidas? Predicarle a nuestras almas. Hablarle verdad a nuestras almas. Llevar a nuestras almas a recordar esas cosas que hemos aprendido y que hemos entendido y que en su momento seguramente nos sirvieron mucho, pero quizás pasó el tiempo y nos olvidamos. Y hoy nuestra alma de nuevo está siendo confundida o está siendo engañada.
nosotros no sabemos los versículos, te aseguro que en vos hay un depósito de muchos versículos. Así que lo que vamos a hacer ahora, es ir a ese depósito y sacar las verdades que nos hacen falta para ahora. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestra comunión con el Espíritu. El Espíritu nos va a traer a memoria esas verdades que necesitamos tener presentes hoy. Esta mañana estaba manejando por el centro y en un momento me vino un pensamiento de preocupación. Y empecé a orar en el auto. No sé si a usted le ha pasado, vieron cuando están orando, pero se dan cuenta que esas oraciones no son palabras que ustedes dirían, sino es como que Dios te agarra y empieza a orar por vos. El Espíritu Santo te agarra y empieza a decir, como, esto es lo que necesitas decir en este momento, ¿no? Y nuestra alma empieza a ser ministrada por nuestra misma oración, por lo que nosotros estamos diciendo, que no somos nosotros, que es Él hablando por medio nuestro, ¿no? Y lo que hace esa oración es como agarrar de la mano el alma y traerla a la realidad de Dios. Alma, acordate que en Él lo tenés todo. Acordate que hay una realidad consumada. Acordate que tenés un papá que te cuida, que te protege. Acordate, ¿te acordás que escuchaste como 100 prédicas de esto? ¿Te acordás? Bueno, ahora es el momento de ponerlo en práctica. Y así le vamos predicando a nuestra alma para que vaya siendo salvada. Quiero invitarte a ponerte de pie para que podamos orar. Le pedí a los chicos que pongamos una canción. Te invito a cerrar tus ojos. Señor, quiero darte gracias y nunca me voy a cansar de darte gracias por esta posición de privilegio en la que nos pusiste en Cristo, Señor. Señor, gracias porque esto no es simplemente lindos versículos o una poesía linda que podamos leer, pero que no entendemos muy bien, sino que esto es una realidad a la cual tenemos acceso hoy. Señor, estar en vos es el mayor regalo que podemos haber recibido. Esta realidad espiritual en la que estamos posicionados es realmente un regalo tan grande que sería una lástima que no podamos disfrutarlo. Señor, queremos tomar este tiempo para ser ministrados por vos, para que nuestra alma pueda escuchar tu voz, para que podamos recordarle la verdad y volver a establecernos en donde nunca debemos irnos, que es en ti, Señor. Escuchamos esta adoración. Estar en ti, no hay mejor lugar que estar en ti para manifestar tu corazón, para manifestar tu amor. Estar en ti, no hay mejor lugar que estar en ti. Nada anhelo fuera de ti. Mi vida y corazón, mi deleite y plenitud está en ti. Quiero expresar tu perfección en mí, y manifestar el gozo de tu verdad.
Señor. Estar en ti. No hay mejor lugar que estar en ti para manifestar tu corazón, para manifestar tu amor. Estar en ti. No hay mejor lugar que estar en ti. Nada anhelo fuera de ti. Tú eres la razón de mi vivir. Estar en ti. No hay mejor lugar que estar en ti para manifestar tu corazón.